Así es, amigos, estamos de vuelta aquí entre poesías y poetas en la radio por Radio Chiriquí 103.3. Muchas gracias a nuestros anunciantes, que son las personas que hacen posible que este programa llegue más cerca de usted. Hoy estamos conversando sobre el poeta Javier Alvarado, que recientemente pues, ha sumado un nuevo galardón a su currículum de premios. Estamos hablando del Premio Internacional de Poesía de Fuentes de Vaqueros en el país hermano España. Y bueno, conozcamos un poco más de Javier. Javier Antonio Alvarado Díaz nace en Santiago de Veraguas el 28 de agosto de 1982. Es poeta panameño, miembro de la Academia Panameña de la Lengua y académico de la Academia Hondureña de la Lengua. Un gran galardón también. Hijo de Janet Díaz, educadora de niños especiales, y de Eugenio Alvarado. Es sobrino del músico muy reconocido y recordado con mucho cariño, Dagoberto Jim Carrizo. Recordemos que Dagoberto Jim Carrizo es el autor de la popular pieza Viva Panamá. Hizo sus estudios en el Colegio Panama School, donde conoce a Gloria Rivera de Torres, quien lo impulsó a escribir. Obtuvo el título de licenciado en Lenguas y Literaturas Españolas por la Universidad de Panamá. Y en el año 2005, con su tesis sobre el poeta chileno Pablo de Roca. Formó parte de la primera generación del Diplomado de Creación Literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá en 2001. Posee las maestrías en Bellas Artes, en Teatro, especialidad en Actuación y de Educación Superior. Ya tenemos por acá, Verónica me confirma si estamos conectados ya con Javier. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Me escuchas, Javier? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Ahora sí te escucho yo también. ¿Me pongo esto, verdad? A ver, el público que nos disculpa un poquito que estamos arreglando temas de conexión. Javier, bienvenido a Entre Poesías y Poetas en la radio. De verdad que para nosotros es un honor tenerte. Le comentaba yo a la audiencia que ya tengo el placer de haber convivido contigo porque nos has venido a acompañar aquí cuando hacemos las noches de poesía. Pero ahora pues sumando un nuevo galardón, eres el poeta del momento en Panamá. De verdad que qué gusto tenerte por acá. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación y gracias por ese trabajo de compartir poesía desde Chiriquí. Sí, aquí hacemos lo que se puede. Y no solamente de los chiricanos, sino también de todas las personas que admiramos y definitivamente tú eres uno de ellos. Javier, cuéntanos un poco cómo inicia tu vida en el ámbito poético. ¿Cuáles fueron esas primeras inspiraciones? Vemos grandes, muchos ejemplares de libros aquí en tu librería que está de fondo. Asumo que eso viene de hace un tiempo. Bueno, sí, bueno, digamos que no hubo un acercamiento tanto a los libros en mi infancia, sino que hubo mucha tradición oral, sobre todo de mi abuela. Y creo que eso se ha perdido, o sea, esos momentos donde los abuelos contaban las historias del pasado a sus nietos, entonces tuvo una abuela de oro con eso. Y creo que también se debe también a la situación de Oku. En Oku hay muchas cantaderas, entonces creo que también escuchar tantas décimas cantadas y también música típica y música de antaño. Por ejemplo, mi abuela tenía la situación de que tenía una cantina al lado y dos al frente, así que imagínate que en esas rocolas ponían estos boleros o ponían estas músicas tan bellas, ¿no? Con estas letras, el típico también, y creo que se fue quedando de alguna manera, ¿no? Y ya mi madre también me leía cuentos, o me narraba cuentos de los hermanos Grimm, entonces esta disposición creo que va propiciando eso, ¿no? Y tuve la suerte que tuve maestras que me estimularon en el Panama School, ya en mi colegio, esto, dos profesoras se encargaron, pues, digamos, de orientarme, ¿no? A amar la lengua, a amar la literatura. Y bueno, siempre pienso que para un adolescente a los 15 años, como que elegir que vas a estudiar letras, ciencias o comercio puede ser una decisión difícil. Y ellas me facilitaron la vida, ¿no? En el sentido de dedicarme a las letras, así que siempre voy a estar agradecido.
Así que podemos decir que es una mezcla indicada de cosas, ¿no? Ese convivir en el campo, en Oku, que Oku tiene tantas tradiciones y no puedo recordar Oku sin mencionar a la querida tía Mati, que también es pues una persona que ha apoyado y que tu carrera pues siempre, incluso cuando viniste acá a Chiriquí, pues venías acompañado por la tía Mati. Sí, claro, mi querida tía que bueno, me ha acompañado y me ha apoyado. Y también estuvo por allá por España cuando te fueron a dar un premio también, ¿no? Sí, ella se sumó a esa aventura que cuando nosotros vemos el mapa de España y de Portugal, todos los giros que hicimos para recorrer la península ibérica, fue una locura, pero fue algo mágico y algo que siempre le voy a agradecer. Bueno, saludos a Matilde Núñez, que siempre pues está muy pendiente también de todo lo que es el acontecer cultural y tiene mucha energía y es un ejemplo, de verdad que sí, saludos. Bueno, Javier, dentro de tu poesía hay algo que recalca mucho, que es pues como ese pues, a mi opinión, el tema de la naturaleza, el tema pues de la lluvia, de las montañas, del chubasco se menciona mucho y el tema familiar, eso es lo que yo más recalco de tu poesía. Esos dos parámetros que han significado para ti como escritor. Bueno, mira, siento que lo familiar esto está presente, siempre ha estado presente y por ejemplo tuve la circunstancia de que yo no conocí por ejemplo a mi abuela materna, la biológica. Ujú, Mi madre fue una niña adoptada y esta abuela es de la cual te hablaba, ¿no? Y ujú. también está mi abuela paterna. Entonces, ellas eran muy familiares, entonces creo que ese valor por la familia, las tradiciones, viene de allí. Y bueno, es que es como lo más cercano que tenemos, ¿no? De ese material para las historias familiares. Y lo del medio ambiente, créeme que es un tema que también está allí. Yo recuerdo, por ejemplo, un Oku fresco y ahora es un Oku muy caliente. Ujú. Entonces creo que sí, hay un cambio climático tremendo que bueno, se debe también a la alteración del paisaje. Y bueno, aquí por ejemplo meto digamos un comercial, ¿no? Hoy tenemos lo de el centenario de Tristán Solarte en la Biblioteca Nacional y de hecho hay un episodio en El Ahogado donde un personaje habla que su padre, después de haber muerto, demoró 40 años en reconstruir el paisaje que él había alterado en vida. Entonces, Ujú. eh, es, digamos, pues una conciencia, ¿no? De la naturaleza, de los paisajes perdidos, y bueno, de recuperar aquello. Así que es cierto, sí. Y con mi libro Epopeya de las Comarcas también es una manera como de unirme a esa lucha eh, de los pueblos novebuglé, pueblos centrales por eh, cuidar el río, cuidar el agua, cuidar la tierra, eh, en el caso de las minas, ¿no? Así que sí hay una conciencia poética a través de eso. Bueno, yo tengo que rescatar que este libro Epopeya de las Comarcas es desde mucho antes que se diera pues eh, todas esas manifestaciones por el tema minero en Panamá. O sea que tú estabas pendiente de lo que estaba pasando desde antes de que pues explotara, por decirlo de alguna manera, esta revolución en contra de la mina, ¿no? Javier, ¿me escuchas? Parece que hemos perdido ¿Chas? conexión. Ajá. ¿Me escuchas, Javier? Sí, te escucho. Ajá. Sí, le comentaba a la audiencia pues que este libro Epopeya de las Comarcas pues viene desde mucho antes del tema que pues que vivimos recientemente en el rechazo a la mina. O sea que tú has estado pendiente de toda esta afectación que ha tenido la minería desde sus inicios, ¿no? Sí, de hecho, bueno, fue cuando el enfrentamiento de Barro Blanco por la hidroeléctrica. Entonces, claro, es un libro que, digamos, esto tiene, ¿no? Ese mensaje y ya con los enfrentamientos, esto tuvo, digamos, esto, un sentido también, esto, más allá, ¿no? Así que esos son los temas, pues, que te escogen. Me escogió ese tema y lo escribí. Interesante. Un personaje que yo también veo mucho en tu poesía, con nombre y apellido, es Macaria Espinosa. La mencionas mucho en varios poemas. ¿Quién es Macaria Espinosa?
Macaria Espinosa era la abuela biológica que no conocí, la madre de mi madre. Entonces, de hecho, con mi madre viví una experiencia muy bella para unos carnavales. Bueno, un martes de carnaval, después de los culecos, estaba todo ese pueblo, bueno, con música, todo, ¿no? Y revuelto. Y resulta que escuché a alguien que estaba salomando. Y Ujú. un tío me dice, ah, allá está Hermenegildo Aparicio. Entonces nosotros habíamos escuchado que Hermenegildo Aparicio era primo biológico de mi madre. Entonces yo fui a saludarlo y le dije, yo soy nieto de Macaria Espinosa. Entonces empezó a llorar y se le quitó todo lo que tenía en ese momento, se le quitó de encima y se puso a llorar. Y me dice, ¿dónde está tu madre? Entonces, bueno, fui a buscar a mi madre y cuando se encontraron fue llanto tendido, porque es una historia muy dura. O sea, mi abuelo biológico regaló a mi mamá y regaló a mis tíos. Entonces eso hizo enloquecer a mi abuela. Y mi abuela murió del dolor. Y tu abuela Y Macaria. sí, mi abuela Macaria. Oh. Entonces, este tío, Hermenegildo, nos llevó a, a que mi mamá se reencontrara con sus raíces, donde había nacido, donde había crecido, a ver a sus parientes 50 años después. Así que bueno, ahí reconstruimos, digamos, en parte, en la oralidad, lo que era mi abuela. Después me pasó otra situación hermosa. Fuimos al Fotoiris de Chitré, donde este señor, 70, 80 años antes, había retratado a las personas de los campos y lo que él hizo fue no votar esos negativos, sino que los fue ordenando y los hijos ahora tienen la labor de esto, cuando una persona se acerca, oye, de tal campo está tal persona, y bueno, yo fui allí en esa labor de investigación y encontré el único retrato de mi abuelita que tenemos. Entonces, ella ha sido, bueno, digamos que un ente recurrente en mi poesía. Wow, y de verdad qué historia tan bonita, porque a pesar de que no la conociste, pues sí hubo ese interés, pues de saber qué había pasado con la abuela, ¿no? Y todo, y te Exacto, ha llevado a investigar, y estoy segura que esa investigación te ha inspirado para muchas otras poesías. El tema de la foto también, hay una poesía que habla de ese momento. correcto. Qué interesante, de verdad que sí. Y bueno, yo rescato aquí, pues para comentarte a ti y a toda la audiencia de Radio Chiriquí, que en toda situación hay cosas positivas y hay cosas negativas. Entonces, miren lo que hizo Javier, él se enfocó en lo positivo, en lo inspirador de la historia, y eso ha creado grandes poesías, grandes libros que ahora están ganando grandes premios. Si él se hubiera quedado pues en el rencor, en lo negativo de la situación, en odiar al abuelo o rechazar a la abuela, pues hasta ahí hubiera quedado el asunto, ¿no? No hubieras conocido a la familia, no hubieras hecho toda esta investigación, y quizás no hubieran llegado los premios que ahora están llegando. Bueno, curiosamente con eso del perdón, ahora que lo mencionas, esto, curiosamente mi abuelo fue longevo. Y después ya él se arrepentía de todos los errores que cometió y esto no podía morir. Estaba en el hospital de Chitré y bueno, fuimos al hospital esa tarde y a mí me tocó cerrar el círculo, o sea, decirle a mi abuelito de que lo que había sucedido en el pasado quedaba atrás y que todo lo perdonábamos. Entonces ya él no podía hablar y lloraba. Y esa madrugada él se fue. Y él se fue en paz porque obtuvo pues de mis labios el perdón de toda la familia. El perdón de Así la que generación. sí, son historias pues que conmueven, ¿no? Y a mí me tocó cerrar ese círculo. Y bueno, como dices tú, es materia literaria que bueno, que he podido yo llevar a mis libros. Exactamente, y bueno, pues materia que se siente muy cercana, porque aunque lo vemos como que, wow, pues qué historia, qué tragedia, lastimosamente pues no es bastante común, ¿no? En los campos, en los pueblos, en esa época, hablando 70 80 años atrás, pues era una condición que no era extraña. Sin embargo, pues no todo el mundo lo supo valorar como lo has valorado tú, uniendo a la familia, y respetando, pues respetando ese legado histórico que hay en ese círculo, como dices tú. Así es, Javier. Yo quiero pues hablar ahora de otro tema que me llama mucho la atención. Sabemos que tú eres miembro de la Academia Panameña de la Lengua. Estuviste comentándonos hace poco sobre pues el ahogado de Tristán Solarte. Yo tuve la oportunidad de participar en el maratón de la lectura el sábado pasado, creo que fue, ¿no?
Súper Sí, interesante, el correcto. 1 de junio, sí, en conmemoración pues al nacimiento de Tristán Solarte. Muy interesante el trabajo que está haciendo la Academia Panameña de la Lengua, pues porque está incluyendo a la comunidad cultural y literaria y, bueno, nosotros que estamos acá un poco lejos, de verdad que nos sentimos muy contentos, hubo bastante participación chiricana ahí, así que pues muchas gracias por tomarnos en cuenta y por hacer este tipo de actividades que nos unan. Pero tú también eres miembro de la Academia de Honduras. ¿Cómo sucede eso? Yo pensé que solamente las personas nacionales podían pertenecer a la academia de un país en específico. No, mira, te cuento, lo que pasa es que las academias de la lengua tienen esto, digamos, diferentes eh, puestos o un escalafón. Están los académicos honorarios, que son ya mayores de 80 años, y se les invita por su obra, por su trayectoria, a ser parte, ¿no?, de la academia. Están los académicos correspondientes, que digamos que es el primer escalón, ¿no? Ujú, Y esto, están después los académicos de número, que ujú, son los que tienen un sillón propiamente, ¿no? ujú. Entonces, el trabajo es en común, o sea, podemos entre todos hacer esto, alguna labor, algún proyecto. Entonces, las academias tienen lo siguiente: cuando invitan a una persona a ser académico, lo tiene la Academia Nacional y correspondiente con la de España. Ujú. Pero también un escritor o un lingüista o una persona puede ser académico de otro país en el sentido de correspondiente. O sea, lo numerario solamente puede ser Son nacional o nacionales. naturalizado, nacionales o naturalizado. Puede ser un extranjero que haya vivido muchos años y ya tenga la nacionalidad. Entonces, en este caso, yo soy correspondiente en Honduras. Y fue una situación hermosa porque fue una sorpresa. Me piden el currículum y a lo ponte que me dan el anuncio pues de pertenecer a la Academia hondureña, y 15 días después esto recibo pues la noticia de que también era aceptado e incorporado a la Academia Panameña de la Lengua. Así que en un lapso de 20 días entré a las dos academias. Y en Panamá estás en la misma posición, en la misma escalafón como correspondiente. Correspondiente, claro. O sea, ahorita soy correspondiente. Exacto. Wow. Bueno, la verdad es que no es coincidencia, no es casualidad. Lo que pasa es que llevas muchos años como que labrando ese camino y ahora pues están llegando pues todos los reconocimientos a la vez. Pero ha sido un esfuerzo de hace mucho tiempo. Y en base a eso también te quería comentar, te quería preguntar más que todo, ¿cómo ha sido pues ese camino? Porque ahora que llegan todos los premios y bueno, pues qué chévere, porque ya te invitan a todas las cosas y pues eres una persona reconocida. Pero cuando empezaste por acá, veo que tienes el premio de poesía Pablo Neruda en el 2004. Anterior a eso, creo que nos comentaste que en tu escuela secundaria había una persona, una profesora que te animaba. Fue difícil el camino de decir, bueno, yo me voy a dedicar a escribir, voy a ser poeta. O sea, creo que nadie dice, bueno, es que yo voy a ser poeta nada más. O sea, siempre hay que ser algo más. Bueno, créeme que sí tuve la dificultad, sobre todo paterna y familiar, de que quería estudiar literatura y me decían que eso no tenía futuro. Ujú. Entonces sí, me tocó una pequeña lucha, pero bueno, se pudo romper. Y ese estímulo creo que fue necesario, ¿no? Ese estímulo fue necesario. Y hay algo que yo quiero señalar, y es que cuando yo quise tener esto, cuando tuve ese deseo de escribir, eh, más que todo yo pensé que antes de escribir había que leer. Entonces me dediqué a comprar muchos libros. Mi madre de hecho me daba dinero, sacrificaba hasta dinero de los recreos y las meriendas para ahorrar y comprar libros. Eh, con 15, 16 años me encontré con mi primer librero, que era el señor Lolo. Él atendía ahí cerca del Parque Porras, en una esquina. Me iba yo allí a Saludos, buscar saludos al señor libros. Lolo. Que mire, No, ya ya murió murió. lamentablemente. Bueno, pero Él- queda su legado, ¿no? Eso de sí, ese queda su recuerdo. legado.
Sí, imagínate que, bueno, fue toda una historia, ¿no? Yo fui después por allí, estaba la viuda, no sabía que había muerto y bueno, me enteré. Entonces fue mi primer librero. Y bueno, creo que ese gusto por la lectura me llevó a algo más. Y es que quise yo conocer a los escritores que me habían precedido. Entonces, imagínate, tomaba las historias de la literatura panameña, veía nombres, me iba al directorio telefónico y empezaba a llamar que quería conocer a estos escritores. Entonces, así me acerqué a mucho, inclusive hasta me ocurrió algo gracioso, que a veces llamaba y preguntaba por un escritor, y dice, no, ya mi papá murió hace muchos años, entonces me encontraba con la situación esta, ¿no? Y me preguntaban que por qué, decía que era de secundaria, que quería conocer escritores, y así pude conocer, por ejemplo, a los poetas de la vanguardia, que ya estaban mayores de 80 y pico de años, entonces yo tenía 15, 16 años. Recuerdo también que conocías gracias a la Esqueta de Smith, a Ujú. Ricardo J. Bermúdez, Tobías Díaz Blaitri. A Estela Sierra no pude conocerla, lamentablemente mi madre la llamó y nos dijo en ese momento que estaba algo enfermita y a la semana falleció Estela Sierra. Wow. Entonces, antes bueno, de querer yo decir, quiero ser esto, quise conocer pues, a través de lecturas y vivencialmente a esos escritores. Entonces, claro, pues tuvo Moray Ochoa, Cesario Núñez, que fueron mis mentores, y creo que eso es lo que tengo que señalar, ¿no? De conocer nuestras raíces, nuestra literatura. Yo creo que eso hay que volver y hay que siempre estar ahí, ¿no? En esta literatura panameña tan fantástica que tenemos. Pero entonces yo lo que entiendo es que, o sea, tú eres un investigador nato, o sea, has investigado temas familiares de años, de atrás, hace muchos años, y también pues te has puesto a investigar la historia de las personas que te inspiraron o que te gustó su trabajo. Y en aquel tiempo yo creo que no era tan fácil, no había como que el internet así tan accesible, había, me imagino que llamar por teléfono, buscar en el directorio, hacer todo ese tipo de labor. Entonces, pues dentro de ti también hay un investigador nato. Sí, creo que eso, bueno, a lo mejor me tocará algún momento escribir sobre esas experiencias porque o sea, con 15, 16 años, bueno, me acuerdo que caminaba mucho, iba en un bus, en un taxi, eh, por ejemplo, a Ricardo J. Bermúdez, ese día fue un día súper lluvioso y no me dejaba salir de la casa hasta que él me dijo, bueno, si no viene hoy no creo que lo pueda atender en otro momento, entonces me di cuenta que era hoy o Oh, nunca. Así que tomé, me acuerdo que una bolsa plástica y me fui a buscar un taxi. Entonces, son situaciones que hoy día las atesoro, pues creo que en ese momento eso para mí representa mucho, ¿no? Y fue vital eso, ese afán de investigar y de conocer a nuestros escritores. bueno, ya yo me estoy imaginando como una película, como una película basada en todas las anécdotas que nos has narrado, porque mucha historia y mucho suspenso y mucho entusiasmo, ¿no? Y eso es lo que acá decía la gente del premio que te acabas de ganar, que había entusiasmo en tus letras, o sea, que lograbas entusiasmar, lograste entusiasmar al jurado, ¿no? Bueno, sí, algo que te digo que quiero recalcar también es que en ningún momento yo me sentí que me cerraban la puerta, me sentí que había exclusión hacia mí de parte de los escritores. Tuve suerte en el hecho de que me facilitaron libros, consejos, anécdotas, y eso fue importante. O sea, aquí nunca hubo un sentido de excluir este quiere escribir, no, esto no vamos a dejarlo, no, para nada. Pero creo que uno acercándose con respeto, con entusiasmo, las cosas son diferentes. No, definitivo que sí. Yo también comparto pues contigo y con la audiencia que yo tuve la oportunidad de visitar a la escritora Cidia Candanedo de Zúñiga. En ese momento ya tenía 96 años, ahora creo que tiene 98 y le van a hacer un homenaje próximamente aquí nuestros compañeros del movimiento Furtivos, pues a esa gran labor de doña Cidia y pues así mismo como tú lo dices, ella me recibió con mucho entusiasmo en su casa, conversamos de poesía, me regaló algunos de sus libros y hablamos pues también de su historia familiar, de su esposo, de sus hijos y yo siento que la persona que escribe
tiene una actitud muy bonita, por lo menos aquí en Panamá, de querer enseñar. Entonces, cuando alguien muestra interés por su obra, por su vida, entonces pues es como que bien recibido, con los brazos abiertos, y eso habla muy bien del gremio de los escritores, del gremio de los que estamos haciendo el tema literario y cultural en Panamá. Cierto. Y bueno, yo también tengo que decir que así mismo, pues pasó contigo, pues cuando te invitamos acá a Chiriquí a que vinieras, pues viniste encantado y también hay como esa apertura de tu parte. Ahora, estás ahora del otro lado, ahora tú eres el escritor. Ahora hay gente que se acerca a ti, pues para conocer de tu vida y en ese momento yo recuerdo que te hicieron una pregunta y eso a mí me quedó marcado y yo lo repito, lo he repetido aquí en el programa varias veces, que es que te preguntaron, Javier, cuando no estás escribiendo, ¿qué estás haciendo? Y tú respondiste, cuando no escribo, estoy leyendo. Y de verdad Correcto. que es algo que me ha quedado marcado porque definitivamente pues nos llenamos de todo eso que leemos, que es lo que después es la fuente, ¿no? Para después crear. Así que muy interesante esa labor. Javier, nosotros tenemos que pasar con nuestros anunciantes, que son las personas que hacen posible que Entre Poesías y Poetas lleguen más cerca de usted. Y al regresar, pues te quiero pedir que nos leas algún fragmento de tu poesía. ¿Te parece? Listo. Listo. Bueno, así es, estamos de vuelta aquí Entre Poesías y Poetas en la radio por Radio Chiriquí 103.3. Mi nombre es Priscila Gómez y hoy estamos conversando con Javier Alvarado, un muy galardonado poeta. Y el último premio más reciente es el Premio Internacional de Poesía de Fuentes Vaquero del hermano país de España. Javier, bueno, voy a leer aquí por encimita algunos de los reconocimientos y premios que has ganado. Y bueno, para que tú nos comentes un poco acerca de ellos. Dice Premio de Poesía Pablo Neruda en el 2004, Premio Internacional de Poesía Rubén Darío de Nicaragua en el 2011, Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén en 2020 obtiene junto a Lucía Estrada y el traductor Russell Carrick de Gabo Prize in Literature in Translation en Texas, por lo que entiendo. Premio Rey David de Poesía Bíblica Iberoamericana en Salamanca en el 2021. El Premio Internacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz en el 2022. Premio Nacional de Poesía Ricardo Miró en el 2023. Y el cuarto Premio Internacional de Poesía Fuentes Vaquero recientemente en el 2024. Cuéntame, ¿cómo es esa experiencia cuando te llaman, te mandan un correo? ¿Cómo ha sido a través de la historia desde que empezaste pues, a participar en estos concursos? Bueno, mira, resulta que creo que todo se debe a un hecho de que escribo mucho y eh, los libros están ahí en la computadora, tienen un proceso de escritura, de edición. Y bueno, no es lo mismo contar con una casa editora que te saque los libros cuando estén listos. Y bueno, he tenido que recurrir pues a los premios literarios. Entonces los premios literarios me han traído muchas satisfacciones. Eh, en el sentido de que, bueno, mi libro se publica a veces dentro de Panamá, fuera de Panamá, y eso también me ha permitido viajar. Y ese viaje trae consigo conocer otras culturas, personas, eh, y también están arraigados a veces a la historia literaria de otros países y de otros escritores. Entonces, en el caso del premio Pablo Neruda, es un premio muy bello, me tocó. Ese premio no tenía dinero en metálico, sino que era un viaje a Chile a conocer las 3 casas de Pablo Neruda. Wow. Entonces eso fue hermoso, estar en Isla Negra, estar en Valparaíso y estar en Santiago de Chile. Entonces todo ese mundo nerudiano lo conocí cuando tenía 22 años. Luego algo gracioso que me ocurrió fue con el premio Rubén Darío de Nicaragua. Estaba a punto de cortarme el cabello, el barbero me pone a mí la mantita esta que te pone Uh -huh. y resulta que en eso sonó el teléfono, yo un momento, y
bueno, me anuncian que había ganado el premio y me puse contento ahí, bueno, a saltar en la silla y el barbero se quedaba como, con su cara como este hombre, ¿qué le pasó, no? Entonces, Y bueno, ha sido le así contaste sorpresa. que era que te estaban ganando un premio. Sí, le dije, me ganó un premio, pero él o sea, no se imaginaba nada No, de seguro se esto, ¿no? imaginó que Y, era una tómbola, algo así. pues, bueno, sabrá Dios que se imaginó, ¿no? Entonces, esto, bueno, con el tiempo, claro, cuando recibes una llamada, cuando recibes un correo, sí, hay un sentimiento de regocijo de que tu trabajo es reconocido, ¿no? Y sobre todo que va a ser publicado. Entonces, bueno, imagínate tú, igual me pasa con el Ricardo Miró. Con el Ricardo Miró he tenido dos experiencias místicas, por decirlo así. 2015. Eso fue, sí, unos meses antes del fallo. Estaba en Costa Rica y estaba en Cartago, en la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles. Entonces en ese momento se había anunciado que le hacían el cambio de vestimenta a la Virgen. Okay. Entonces es algo muy simbólico, ¿no? Entonces cuando llegué con un ahijado, ya la Virgencita la habían cambiado el trajecito, pero me quedó al frente, pero justo al frente, y a pesar de que era un mar de gente, donde cuando yo llegué me quedó muy cerca. Y entonces, bueno, yo hice la promesa que si eh, ella me concedía, digamos, esa virtud, esto yo la iba a ver. Y bueno, resulta que al poco tiempo se da el fallo, y para que no dudara, había un costarricense en el jurado. Entonces fue algo verdad que me llamó mucho la atención, yo volví, claro, fui agradecido. Claro, sí, Entonces muestra de justamente, fe también, ¿no? sí, en el 2023 también estaba en una situación que había un viaje que no se definía y todo esto, y bueno, fui a rezar al Santísimo y bueno, le pedí, y llegando ya a Uruguay, el viaje se dio, cruzando la calle me llamaron que el viaje se definía, y yo llegando al Uruguay, porque, o sea, tuve que venir a la casa, tomar la maleta apurado y irme. Y cuando llego al Uruguay, pues ya a las 8 o 9 de la noche, empezaron a estar los mensajes de que había ganado el premio nacional nuevamente. Entonces cada premio tiene un significado, tiene una situación, así que bueno, ¿No? ha sido Y maravilloso cada verlo. premio, pues, es ese reconocimiento, esa palmadita en la espalda, como tú dices, pues, a las largas horas de investigación, de lectura, de escritura, de edición. Y bueno, en ese sentido, ahorita mismo están abiertas las convocatorias para dos concursos, el León Asoto y el Carlos Francisco Chanmarín, ambos en poesía. Yo aquí siempre animo a la gente a que participen, a que no importa que no vayan a ganar, pero que desempolven esos escritos que tienen por ahí, que lean las bases del concurso y que traten pues de ceñirse a ellas, porque la experiencia es muy bonita. Entonces, qué mejor que alguien que ha ganado tantos premios para que también pues le anime aquí pues a la comunidad que participe. Claro, claro, a esto, escribir es difícil, es cierto, pero hay que atreverse. Así es, así es. Bueno, entonces Javier, tú nos ibas a compartir algunos versos de este poemario con el que has ganado este último premio de la Premio Internacional de Poesía Fuentes Vaqueros. Bueno, yo quería, no sé si puedes compartir primero Sí, claro. este libro. eh, de hecho, hay algo curioso. Bueno, escrito sobre Ocu, escrito sobre las comarcas, pero yo tengo un libro que se llama Un trueno sobre el Barú, y ese libro ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Ok. Y ese libro está inspirado totalmente en Chiriquí. Ah, bueno, entonces, por Entonces, supuesto que te vamos a permitir que, no, que nos dediques a esos versos, claro que sí. sí, de Un trueno sobre el Barú, el poema La imagen. Tiene un epígrafe. De pronto, todo parece venir de arriba de la mente, la belleza de la carrera ha desaparecido y mi vida es apenas una alegoría. Gerald Lester. Solo que esta vez queríamos hacer un viaje, divisar una imagen que pudiese traducir la realidad o la poesía, más adentro de nuestra marginalidad de simples hombres, de laboriosas mujeres y de honrados poetas, de angustiosos trabajadores de la metáfora y lo coloquial entre ruinas.
lo inquietante de la claridad y la mordedura en la muchedumbre de las fresas, ese símbolo de la desmemoria antes de tiempo, cual movimiento de aves captoras y reptiles, laurel de la victoria y premonición del camino, al recorrer esos estados y esas heladas montañas donde recordábamos los corozos en miel, el serén de maíz nuevo, los lebreles de juventud, cuando la lluvia se posesionaba de nuestros ojos y la línea horizontal de nuestras vidas y nos anuncien, este es el primer y último paisaje que podáis ver antes de esplenderse la planicie de palabras, de recolectar guijarro, de volverse viejos niños y de escribir relatos para las ocupaciones de sitio. Y mi laxus linguae sea apenas un palincesto, una alegoría para transgredir la liebre del presente y el cuervo del pasado, la acumulación de los papeles en el tránsito de rancia por la cueva, y este sea un ejercicio del indígena y del hermano de la diáspora, mientras vamos rumbo a Chiriquí, para descubrir un pueblo como nosotros bajo las cenizas, una cascada infinita que hace manar constelaciones a nuestros pies y llevar a nuestros labios el cierzo de los campos y dejarnos cantar entonces por la sangre parda de los árboles y que los pájaros descifren ese otoño o ese verano personal que inquieta las libélulas, la libélula, la luna, el valle, todo lo que pueda cantarnos a nosotros sin emitir una tachadura, un sortilegio cuando llegamos a la cima del Barú y nos sorprenda la ráfaga de un trueno despedido de arriba, de la mente, la imagen y nosotros, la ráfaga del trueno, el trueno y el Barú, nosotros y la imagen. Wow, de verdad que yo me siento muy honrada, no conocía este poemario, me siento muy honrada de que pues podemos decir que ahorita mismo el poeta más galardonado que tiene Panamá pues haya dedicado unos versos a Chiriquí y que mencione en esos versos a los poetas que aquí hemos tenido, porque definitivo pues que tenemos, gracias a Dios, grandes poetas aquí que ha visto nacer nuestra tierra chiricana, que qué gusto, qué placer, de verdad, que dediques unos versos a nuestra provincia. Yo definitivamente necesito un ejemplar de Un trono sobre el Barú, porque lo voy a atesorar, de verdad que es esa palmadita en la espalda, como hablábamos hace un rato, que no toda la moneda de cambio necesariamente tiene que ser dinero, sino pues cuando alguien enaltece el lugar que te vio nacer y enaltece las personas que aquí han trabajado en diferentes ámbitos, es un gran orgullo. Así que me siento en nombre de todos los chiricanos, de verdad que muchas gracias por esas palabras y por ese libro, ¿no? Un trueno sobre el Barú, ya el título nada más dice mucho. Sí, de hecho, creo que le debo a Chiriquí ir por allá a dar una lectura o presentación de ese libro. Bueno, aquí estamos a la orden, en lo que podamos colaborar, tanto entre poesías y poetas como Radio Chiriquí, estamos a la orden para cuando quieras venir y organizamos algo bien chévere. Eh, Antes de terminar, Javier, yo sí quisiera que nos leyeras otro pedacito de tu poesía. Ok, bueno, mira, voy a leer de aquí de este libro. Se llama El hacedor de cometas. Tiene un epígrafe, pero sé que mañana serás del aire. José Watanabe. Dedicatoria a Toño el de Mayo. Mi infancia estuvo traspasada por cometas rojas, amarillas, blancas, azules, verdes, como aves en el cielo de la tarde. Toño solía confeccionarlas con virulí, unas delgadas cañas como los dedos envejecidos de una diosa, y papel de China repleto de alegorías y fabulaciones. Pudieron ser alas, velas de nave, alas de colibrí o envoltorios de regalo, pero era seccionado y dispuesto rombo, geométrica flor de los puntos cardinales, mientras la goma de harina se secaba. Imaginaba un revoloteo conquistando la magnitud de un arco iris. Ahora que la calle pareciera estar desierta y que ya Toño no vive en la casa de Maya y que un trompo sigue girando enérgicamente en el país de la nostalgia, la recuerdo entre rondas, el escondido y el juego de la lata. Esa fue tu infancia, me dijeron las cometas. Tienes un hilo de poesía,
te convertirás en él y sabemos que mañana serás del aire para hacernos volar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, qué tanta metáfora que pueda haber en esos versos. Serás del aire para que puedas volar. ¡Wow! Y bueno, pues uno también pues se remonta a la historia en los veranos donde salía a los campos a volar la cometa en familia y todo lo demás, ¿no? Por eso, como te dije al inicio, yo rescato que de tu poesía que está muy marcado ese factor familiar, ese factor de rememorar, pero de una manera bonita, ¿no? No es una nostalgia de esas agonizantes, sino pues un lindo recuerdo. Y sobre todo, pues también, que ya te lo comentamos, este entorno natural, la naturaleza, el viento, la lluvia, las montañas, todo esto, pues que resalta mucho en tu poesía. Bueno, Javier, cuéntanos una cosa, ¿qué planes hay? ¿Qué viene para el futuro? ¿Qué más quieres hacer? Bueno, mira, esto por lo pronto viene esto, bueno, lo de Tristán que vamos a celebrarlo hoy. Esto también voy a viajar próximamente a El Salvador. Ahí van a presentar un libro que se llama Llanto en los Jardines del Salvador. Cuando yo tuve la oportunidad de ir en el 2017 a recoger el premio de San Salvador, me llevaron a una comunidad indígena que se llama Izalco. Entonces ahí me enteré de que hubo una matanza de indígenas en el año de 1932 que los obligaron a quemar sus vestuarios, a esconder su lengua. Prácticamente la lengua náhuatl pipil estuvo a punto de ser exterminada. Y bueno, El Salvador tiene esa particularidad de que hay momentos terribles, ¿no? En lo que fue las víctimas del colonialismo, Sí. la matanza del 32 y el conflicto armado en los años 80. Entonces, Mm. concebí un libro en agradecimiento a esa tierra que me acogió de esa manera y también a los hermanos indígenas que me contaron estas, porque yo leía los poemas de los noves y ellos se identificaron con los enfrentamientos y todo esto, entonces sentí que ya había un libro. Y bueno, este libro fue finalista en el premio José Santos Chocano del Perú. Y bueno, ahora va a ser publicado en El Salvador, así que imagínate, voy con toda esta expectativa porque es un libro que recorre la historia del Salvador y compartirlo con los hermanos salvadoreños, bueno, va a ser toda una experiencia. Así que por lo pronto viene eso. Y bueno, estoy esperando también la publicación del libro que ganó el Ricardo Miró el año pasado, Paul Celan Cerro Alcena, 1970. Así que bueno, estamos trabajando también esto, lo de ir a la Academia Hondureña de la Lengua. Entonces, son varios proyectos que estamos aquí esperando. Wow, de verdad que sí, o sea, los proyectos no, no paran, no paran. Y qué bonito eso que cuentas del Salvador, ¿no? Porque si siendo tú de aquí, yo me siento honrada con ese libro, Un trueno sobre el Barú. Me imagino que ese es el mismo sentimiento que comparten los hermanos salvadoreños, que tú fuiste allá, investigaste y recalco la labor de investigación y entonces pues regalas este libro a toda esa comunidad. Wow, de verdad que mis aplausos. Javier, ha sido un placer para nosotros tenerte aquí en Entre Poesías y Poetas en la radio. Esta es tu casa. Cuando tengas algo que anunciar, cuando tengas, pues ahora pues como miembro de las academias, alguna actividad, algún libro, algún concurso, algún evento, lo que sea, aquí estamos a la orden porque aquí queremos dar a conocer esas buenas noticias en cuanto al entorno cultural, al entorno literario, porque estamos convencidos de que el arte y la cultura nos hacen mejores personas y en esa línea queremos construir una mejor sociedad. Danos tu mensaje pues de despedida para la audiencia Entre Poesías y Poetas. Bueno, agradezco la invitación, Priscila, agradezco también al equipo técnico, a la emisora, porque es vital que esta labor que realizamos también los medios de comunicación hagan eco, ¿no? Y para que la audiencia, para que nuestra gente pues se entere de lo que está sucediendo, así que siempre ese agradecimiento. Yo estoy muy agradecido con las redes sociales, con los canales de televisión, con los periódicos por esta repercusión que han dado al premio de Fante Vaqueros. O sea, ha sido maravilloso la respuesta pues de los medios de comunicación y bueno, te digo que he recibido mensajes de personas que no veo hace 20 años, gente que no conozco, que bueno, digamos que un poeta panameño están en el extranjero y sienten que bueno, que hay una presencia de Panamá, así que es vital la labor de los medios de comunicación, así que muy agradecido y mi abrazo pues al pueblo chiricano.
Muchísimas gracias, Javier. Bueno, este fue Javier Alvarado, poeta panameño, grandemente galardonado, y estuvo aquí con nosotros en Entre Poesías y Poetas en la radio por Radio Chiriquí 103.3. Mi nombre es Priscila Gómez y les digo hasta mañana.